Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Espero que todos se encuentren bien. Ahora vamos a trabajar el cuerpo de nuestra mascota. Vamos a trabajar esta parte. Empezamos entonces con nuestro trabajo. Vamos a empezar con un anillo mágico. Con este color mostaza dejamos un trozo de hilo para que nos sirva de marca. Ya les dije en el anterior video. Aseguramos el anillo y cargamos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos para asegurar, sacamos el hilo sobrante para nuestra marca. Ahora entramos en el primer punto y hacemos 2 puntos. 2 puntos en cada punto. Al final nos quedan 12 puntos. Vuelta 3. Empezamos con un punto, un aumento. Repetimos 6 veces, al final nos quedan 18 puntos. Así terminamos la vuelta. Un punto, un aumento. Vuelta 4. Empezamos con 2 puntos, un aumento. Así repetimos 6 veces, al final nos quedarán 24 puntos. Vuelta 5, empezamos con 3 puntos, un aumento. Repetimos este motivo 6 veces, al final nos quedan 30 puntos. Vuelta 6. Empezamos esta vuelta con 4 puntos. 3, 4. Luego un aumento. Repetimos 6 veces, al final nos quedarán 36 puntos. Terminamos así esa vuelta. Vuelta 7. Empezamos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Un aumento y repetimos 6 veces. Al final nos quedan 42 puntos. Vuelta 8. Avanzamos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego un aumento, repetimos 6 veces, al final nos quedarán 48 puntos. Vuelta 9. Avanzamos 7 puntos. Luego un aumento, repetimos 6 veces, al final nos quedarán 54 puntos. Vuelta 10. Avanzamos 8 puntos. 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un aumento y repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 60 puntos. Vuelta 11. Trabajamos punto sobre punto, manteniendo los 60 puntos. Vuelta 12. Avanzamos 9 puntos, un aumento, repetimos 6 veces, nos quedarán 66 puntos. Entonces, con esas indicaciones terminamos hasta terminar esta vuelta, perdón. Estoy distraída contando los puntos. 2, 4, 6, 8, 9 y un aumento. Así vamos a repetir 6 veces. Vuelta 13, punto sobre punto. Los 66 puntos. Vuelta 14. Empezamos esta vuelta con 10 puntos. Un aumento. Repetimos 6 veces. Al final nos quedarán 72 puntos. Así vamos a terminar esta vuelta. Bueno, estamos por acá. Ahora de la vuelta 15 a la 25 vamos a trabajar punto sobre punto los 72 puntos que tenemos, sin disminuir ni aumentar. Entonces volvemos a la vuelta 26. Regresamos. Vuelta 26. Avanzamos 16 puntos. Después de los 16 puntos, una disminución. Repetimos este motivo de 16 puntos, una disminución 4 veces y al final nos queda 68 puntos. Ahora las vueltas 27, 28 y 29 puntos sobre punto. 68 puntos que nos han quedado. Vuelta 30. Avanzamos 15 puntos. Después de los 15 puntos, una disminución. Repetimos 4 veces. Al final nos quedarán 64 puntos. Bueno, ya terminamos. Ahora, las vueltas 31 y 32 puntos sobre punto. Vuelta 33. Avanzamos 14 puntos. Una disminución. Ahora repetimos 4 veces, 14 puntos, una disminución y al final nos quedaremos con 60 puntos. Terminamos esta vuelta entonces.
Vuelta 34, trabajamos punto sobre punto. 60 puntos. Vuelta 35. Avanzamos 8 puntos. A partir de esta vuelta, las disminuciones cambian. Ya no van a ser 4 disminuciones, sino 6. Bueno, entonces vamos a 2, 4, 6. 7 y 8. Una disminución. Repetimos 6 veces. 6. Y nos quedarán 54 puntos. Vuelta 36. Punto sobre punto. Vuelta 37, avanzamos 7 puntos, una disminución, repetimos 6 veces, al final nos quedan 48 puntos. A terminar la vuelta. Vuelta 38, punto sobre punto. Los 48 puntos que tenemos. Vuelta 39. Empezamos esta vuelta con 6 puntos. Una disminución. Repetimos 6 veces. Al final nos quedan 42 puntos. 6 y una disminución. Así vamos a terminar esta vuelta. Vuelta 40 puntos sobre punto. Los 42 puntos que nos han quedado en la vuelta anterior. Entonces corremos hasta el final de la vuelta. Vuelta 41, empezamos con 5 puntos, una disminución. Repetimos 6 veces y al final nos quedan 36 puntos. A partir de esta vuelta vamos a disminuir en secuencia en cada vuelta. Terminamos primero esta vuelta, 5 puntos, una disminución. Vuelta 42, avanzamos 4 puntos, una disminución. Repetimos este motivo 6 veces, al final nos quedarán 30 puntos. Como ven, ya empezamos a rellenar el cuerpo. Ahora, vuelta 43, 3 puntos, una disminución. Repetimos ese motivo 6 veces. Al final nos quedarán 24 puntos. Vuelta 44. Empezamos con 2 puntos, una disminución. Repetimos 6 veces, nos quedan 18 puntos.
vuelta 45 y última vuelta, con lo cual vamos a cerrar este cuerpo. Hacemos un punto, una disminución, repetimos 6 veces, terminamos con eso. Y así queda el cuerpo. Ahora vamos a cerrar con aguja para que esta parte no quede un sobresalido. Necesitamos que esté plano para coser la cabeza. Por lo tanto, vamos a cerrar de esta forma. Este es el primer punto. Vamos a tomar los laterales de los puntos y luego vamos a cerrar. Espero les guste este proyecto. Voy a estar leyendo comentarios de qué podemos hacer en lo posterior o después de este proyecto. Ya terminamos el cuerpo de nuestra mascota. Entonces nos vemos en el siguiente video para hacer los bracitos. Hasta entonces, a cuidarse y no se olviden de compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita para ver el siguiente paso.